audiencia conozca a sus candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 5 con sede en Zamora. Quiero comentarles que previo a este debate se hizo un sorteo destinando así el acomodo y orden de los candidatos. Es por eso que están sentados en esas sillas, de esa manera, los que los están viendo en redes, y quedó de la siguiente manera. La primera participación será para Yolanda Guerrero, candidata de la coalición Juntos Hagamos Historia de Morena y el PT. La segunda participación en este primer bloque será para el candidato Sergio Flores del Partido Revolucionario Institucional. La tercera participación para Heréndira Castellanos de la coalición Por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y también la cuarta participación para Alma Inocencio del Partido Verde Ecologista de México. Es así como comenzamos con los temas que hemos planeado para este primer bloque: desarrollo económico. La pregunta expresa es: si el voto ciudadano le favoreciera, ¿cuál sería su principal propuesta para detonar la economía regional? Responde Yolanda Guerrero. Gracias, creo que hasta en esto fui la número uno y seré la número uno en todo momento porque el voto de ustedes me favorecerá. En la región existen varias problemáticas. Mi exposición se va a dividir en temas federales y locales. El primer tema que nosotros tenemos que aterrizar es con los pequeños y medianos empresarios. Nosotros estamos proponiendo acercar el crédito barato al pequeño y mediano contribuyente. Al pequeño contribuyente tendremos que evitar los impuestos altos y el burocratismo. Esto es en materia federal. En materia regional estoy proponiendo la rehabilitación de las vías de comunicación La Piedad, Zamora, que no sean de cuota como lo han estado pretendiendo estos gobiernos. Estoy pidiendo gestionar el saneamiento de las aguas del río Duero. Gracias, candidata. El tiempo se ha terminado, este primer minuto de su respuesta. Si alguien quiere hacer uso de su réplica, tiene el derecho a hacerlo, levantando la mano para solicitarlo. Bueno, continuemos ahora con este debate. No hay nadie que decida hacer uso de la réplica. Pregunta idéntica para el segundo candidato, en este caso Sergio Flores. Si el voto ciudadano le favoreciera, ¿cuál sería su principal propuesta para detonar la economía regional? Buenas tardes a todos. Como me comprometí al inicio de este proceso electoral y de mi campaña, me comprometí a hablar con la verdad y a no conseguir un voto engañoso. Miente aquel que dice que hacen falta leyes o reglamentos para fomentar el desarrollo económico. Las leyes ya las hay. Lo que hace falta es una mejor distribución del presupuesto de egresos en la federación para potencializar la economía. Me he comprometido, he hecho 3 propuestas, tomando en cuenta la iniciativa privada, pero también al trabajador, para que verdaderamente haya un desarrollo económico. La primera es revisar la actualización de los estándares de salario mínimo para que el trabajador pueda ganar más. La segunda es impulsar las vocaciones productivas de la región, que es el campo, la agroindustria, y en La Piedad la porcicultura, en Zamora el comercio desde luego. Y la tercera, ser un aliado permanente para que todos puedan acceder a esos proyectos, programas y recursos que el Ejecutivo Federal pone a disposición de toda la población. El tiempo, muchas gracias, candidato. ¿Alguien desea hacer uso de su derecho de réplica? Puede solicitarlo levantando la mano para que se le conceda. Adelante, candidata Alma del Partido Verde Ecologista. Muy buenas tardes, primero que nada. Coincido con el candidato, las leyes ya existen, pero sí es muy necesario hacer una exhaustiva revisión de ellas en favor de cada sector de la sociedad, sobre todo de la clase trabajadora. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de su derecho de réplica? Continuemos con este ejercicio democrático con la tercera participación, con idéntica pregunta, Heréndira Castellanos del Partido del Frente, de la coalición Por México al Frente. Si el voto ciudadano le favoreciera, ¿cuál sería su principal propuesta para detonar la economía regional? Muy buenas tardes. Yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el actuar de un diputado federal. Y en este sentido, bueno, pues un diputado federal tiene a su cargo la aprobación del paquete económico. Esto es lo integrado por la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Aquí el problema es que los diputados han sido irresponsables, desafortunadamente, en su actuar, y a veces por estar ocupados en otras cuestiones
no revisan las leyes y no revisan los presupuestos que se están autorizando. Cuando el gobierno se endeuda, bueno, hay un verdadero problema que provoca la inflación. Por eso yo propongo que vigilemos de manera cercana y aprobemos leyes de ingresos y presupuestos responsables que alienten la inversión. Y también propongo que promovamos la inversión, porque esto va a detonar grandes fuentes de empleo. Muchas gracias, candidata. Sigue abierto el derecho de réplica si alguien quiere hacer uso del mismo, incluso abundar en el tema también es permitido. Tienen algunos todavía suficiente tiempo y el bloque está por terminar. ¿Alguien quiere hacerlo? Levante la mano para solicitarlo. Adelante, candidata. Agradezco porque estaré gestionando también el saneamiento de las aguas del río Duero, la terminación del campus universitario y que se descentralice la ventanilla de la Secretaría de Economía para los apoyos a los empresarios de aquí de la región. ENAFIN, que también no tiene banco de primer piso, que se convierte en banco de primer piso, con ese 6% de su porcentaje lo lleve directamente al comerciante. Gracias. Adelante, candidata del frente. Pienso que debemos, la principal o de las principales funciones de los diputados tiene que ser precisamente promover la inversión, porque si nosotros promovemos la inversión vamos a generar empleos y al generar esos empleos vamos a detonar el consumo. Ese consumo va a traer como resultado producción y esa producción va a generar nuevamente empleos. Así que todo eso en conjunto dinamiza la economía. Desafortunadamente con los gobiernos del PRI nos ha ido muy mal. No debemos olvidar que hemos tenido crisis económicas cuando el gobierno se ha endeudado y hemos tenido tasas de devaluación y tasas de inflación del orden del 130%. No nos vayamos lejos con el tema de la gasolina, cómo nos ha encarecido. El año 2017 fue el año con la inflación más alta en los últimos 17 años. La tasa de inflación fue del 6.77% y eso, pues obviamente y gracias al gasolinazo, ¿no? Y entonces esto nos ha pegado, nos ha impactado directamente en nuestro bolsillo. Por eso las frutas, las hortalizas, la verdura, la canasta básica está por los suelos y hoy por hoy el salario no alcanza. Así que habrá que hacer una revisión puntual de los salarios porque el salario está precarizado. Gracias, candidata. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, candidato Sergio. Efectivamente, yo considero que la propuesta principal para los trabajadores debe ser la revisión y la actualización del salario mínimo. Lejos de buscar generar empleos, debemos de legislar y de propiciar que los empleos que hoy tenemos sean mejores remunerados. Para eso es la revisión del salario mínimo. ¿De qué nos ganamos? Que generemos más empleo cuando tenemos un problema en la región de falta de mano de obra. No nos podemos concentrar en la generación de empleos, vamos generando mejores condiciones para que se remunere mejor a los trabajadores que hoy tienen un empleo. Por otra parte, habla la candidata del Frente de Gobiernos Endeudados, nada más para precisar, aquí concreto en Michoacán, cuando se alió el PRD con el PAN, en el gobierno de Leonel Godoy, que fue cuando se aprobaron las principales deudas históricas del estado de Michoacán, que es una deuda que tendremos que pagar los michoacanos hasta el año 2045. Hoy nuevamente se reúnen, pero estas dos fuerzas políticas fueron las principales actoras de endeudar al gobierno de Michoacán y el gobierno perredista de Leonel Godoy. ¿Quiere hacer uso de la réplica, candidata? Así es. Adelante. Así es, coincido y corroboro. Es muy importante hacer una exhaustiva revisión de las leyes en todos los sectores sociales y niveles económicos, de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para el nivel del gran empresario. Hay que revisar exhaustivamente en cuestión de agricultura el costo de producción para que justamente esa utilidad hacia los ejidatarios y agricultores tenga una mayor utilidad y por ende se vean beneficiados todos sus trabajadores y toda la sociedad que consumimos. Promover exhaustivamente el consumo local.
El hablar de deudas pasadas es tema no solamente local, estatal, sino nacional. Tenemos ya una deuda que vemos arrastrando desde siglos, prácticamente, desde el siglo pasado. Y pues ahí viene nuevamente otra de las funciones de un diputado, que es la fiscalización exhaustiva del recurso. Como diputada me comprometo firmemente a promover esa fiscalización del recurso tanto a nivel federal como estatal y local. Recordemos ahora, no nos vamos muy lejos, las famosas luminarias que fueron frenadas afortunadamente por nuestra diputada en representación en el Congreso. De no ser así, hubiésemos tenido una deuda hasta por 12 años a nuestras futuras generaciones. Es por ello la importancia de la fiscalización de los recursos de cada diputado, siempre viendo en bien de la ciudadanía y por ende de la economía de cada uno. Gracias, candidata. Ahora vamos a seguir. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Nuevamente, levantó primero la mano la candidata del frente y después la candidata de Juntos Hagamos Historia. Adelante. Sí, quisiera hacer un par de precisiones. Dice la candidata Alma, habla de la deuda. Efectivamente, cuando inició el gobierno de Peña Nieto, la deuda de México oscilaba el equivalente al 38% del Producto Interno Bruto. Hoy la deuda está por encima del 50% y eso nos golpea a todos en nuestro bolsillo. Ahora bien, el candidato habla de que no es necesario generar más empleos. Yo difiero completamente. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes profesionistas que se tienen que ir a otros sitios, a otros estados? Adelante. Gracias, creo que el tema era desarrollo regional. En ese sentido, quiero retomar lo de ENAFIN y los créditos blandos con ventanilla directa hacia el comerciante, que se evite el intermediarismo, que se evite el agiotismo, el que te cobra el 20%, si no, no pasa tu proyecto. En agricultura, estamos en una zona netamente agrícola, donde tenemos una comunidad agraria. Esa comunidad agraria tiene 300 agremiados, el 90% no cuenta con tecnología de primer nivel. Que Zagarpa abra su ventanilla, en lugar de estar abierta nada más 30 días, que sean 6 meses, y estaremos garantizando los productos de precio de garantía real, tanto para el maíz como para el trigo. El seguro, que implica un gasto más para el agricultor, lo tendremos que revisar en la reforma fiscal del 2019. Gracias. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Algunos tienen tiempo. ¿Alguien más? Yo. Adelante, candidato. Es importante precisar lo que decía la candidata del frente. Hay que tener claro cuáles son las atribuciones y principales atribuciones del legislador federal. Que lo primero es propiamente legislar, trabajar y propiciar el bien común desde la ley. Podemos hacer un gran trabajo de gestión en las distintas instituciones y con los distintos programas. Pero hoy las principales propuestas las trabajaremos legislativamente. Nunca dije que no hacía falta trabajo, dije que para mí era la prioridad revisar el salario mínimo para que hoy se le pague mejor a quien tiene un empleo. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Yo. Candidata, únicamente quiero comprometerme con los comerciantes de la región a que mínimo me estaré reuniendo con ustedes cada 5 o 6 meses para hacer una revisión puntual en lo que yo pueda ayudar. Un legislador efectivamente es para legislar leyes, pero como tenemos voz del ciudadano más arriba y tenemos el acercamiento, con los altos funcionarios tendremos que ser portavoz de esta región y de todo mi distrito. Gracias. Gracias, candidata Yolanda. ¿Alguien más o procedemos con la misma pregunta ahora para la candidata del Partido Verde? Bueno, vayamos ahora, misma pregunta, idéntica. Si el voto ciudadano le favoreciera, ¿cuál sería su principal propuesta para detonar la economía regional? Muchas gracias. Mi principal propuesta es impulsar y potencializar el comercio regional. Impulsar a aquellos, nuevamente, a esos jóvenes que tienen grandes capacidades, grandes aptitudes, con ideas nuevas para trabajar. Créditos que verdaderamente sean de apoyo hacia cada uno de los sectores empresariales ya mencionados. Seré una firme impulsora de la economía mediante los accesos a la educación. Una sociedad educada va a ser una sociedad más productiva. Una sociedad que tenga siempre firmemente el objetivo de ser una unidad, una potencia económicamente activa, lo va a hacer mediante la educación y la inversión en ella. Gracias. Todavía quedan algunos segundos. Si alguien quiere hacer
uso de la réplica. Son unos cuantos, pero se puede hacer un comentario. Candidata Yolanda. Nada más decirles que yo no soy más de lo mismo, no me metan en el mismo costal, nosotros somos distintos, nosotros representamos la esperanza de México y el futuro de muchos niños que están esperando algo más de nosotros. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Me quedan unos cuantos segundos. Candidata del Partido Verde. Sí, aquí cabe enfatizar, también es muy importante, diría fundamental, la facilidad de trámites al momento de realizar cualquier situación en cuanto a los sectores, sea de transporte, agricultura y demás. Es verdaderamente incongruente las legislaciones. Se termina el tiempo, candidata. Muchas gracias. Es momento de continuar con el siguiente bloque, el área de seguridad. No es un secreto para nadie que la principal preocupación de las familias mexicanas, michoacanas y zamoranas, así como de todo este distrito, es la seguridad. En todas las encuestas que se han realizado, si es que se pregunta, es la respuesta número 1. Incluso muchas casas encuestadoras preguntan, además de la seguridad, en qué otras áreas le gustaría que se mejorara su municipio. Situación que se ha vuelto preocupante porque esto asegura que nos estamos haciendo indolentes ante el problema que tenemos al frente. Ustedes como candidatos tendrán una gran responsabilidad en el futuro si es que son electos diputados. En caso de ser electa diputada o diputado, ¿cuál sería la propuesta que como legisladora haría desde el legislativo para coadyuvar a que la seguridad de esta región mejore? Esta pregunta va dirigida para el candidato Sergio Flores, que es el número 2 en responder, e inicia con este segundo bloque. Adelante. Gracias. Como bien dices, Paco, es sabido por todos que el problema de seguridad pública es un problema nacional y mi propuesta va enfocada muy precisa en el tema de la prevención del delito. El artículo 21 constitucional que garantiza al ciudadano la seguridad pública, de ahí se desprende el tema de la prevención del delito, que es un tema que se ha descuidado. En Michoacán, en los últimos 5 años, se han únicamente destinado 35 millones únicamente para 5 municipios para este tema de la prevención del delito. Un tema incluso en donde participa el Observatorio Ciudadano, un proyecto para el cual se ha hecho, un tema para el cual ya existe una ley nacional, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pero que por falta de recursos no se ha aplicado como se debe en todos los municipios. En el tiempo de réplica podré complementar la participación. Muchas gracias, candidato. ¿Alguien quiere hacer uso? Adelante, candidata del Frente por Michoacán. Candidato, yo creo que no tienes la información precisa. No es un tema exclusivo de Michoacán. La falta de seguridad nos atañe en todo el país. A partir del 2014, el incremento de la violencia se ha visto reflejada en 29 de las 32 entidades federativas y además, por si eso no fuera suficiente, en materia de seguridad se ha invertido 3 veces más y no hay resultados. Entonces, no es un problema de Michoacán. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer? Adelante, candidato del PRI. Con mucho respeto, candidata, el comentario que puntualicé fue que era un problema nacional, no estatal. Gracias, candidato. ¿Aún alguien quiere hacer uso de la voz? Continuamos con la siguiente respuesta. Continuemos, pues. Candidata de por Michoacán al Frente, Erendira Castellanos. En caso de ser electa diputada, ¿cuál sería la propuesta que como legisladora haría desde ese poder para coadyuvar a que la seguridad mejore? Yo como docente estoy convencida de que la educación es la solución para los diferentes rubros. Todos los problemas mayores del país están enfocados o es por falta de educación y esta no es la excepción. Urge un cambio de estrategia, sí, efectivamente, porque no está funcionando y el planteamiento es que hay que partir de 2 ejes importantes. El primero, la prevención. La prevención a través de la cultura, a través del deporte y evidentemente a través de la educación. Además, la otra vertiente tiene que ver precisamente con tener un cuerpo de policía perfectamente confiable, equipado y profesional, que dé certeza, porque ni siquiera cumplimos con los estándares que la Organización de las Naciones Unidas señala en materia de cuerpos policiales.
Gracias, candidata. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz a manera de réplica? Continuamos ahora con la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Alma Inocencio. En caso de ser electa diputada, ¿cuál sería la propuesta que como legisladora haría desde ese poder para coadyuvar a que la seguridad mejore? Número uno, debemos trabajar enérgicamente y muy analíticamente en la causa, no en la consecuencia, no sin descuidar la misma. Si trabajamos sobre las causas, vamos a ir a la raíz del problema. Nos hemos dedicado como sociedad y se han dedicado como autoridad a trabajar solamente las consecuencias y a limpiar superficialmente. Debemos ver esas causas y atacarlas de raíz, a base de la educación e inversión hacia niños y jóvenes, que nos tendremos a corto y mediano plazo una sociedad más sana socialmente y en base a la educación. Una sociedad educada va a tener otro énfasis, otra visión a futuro. Un joven va a ser menos fácilmente vulnerable hacia ir hacia adicciones o hacia delinquir más fácilmente. Mi propuesta firme también es la inversión hacia una profesionalización de nuestro sistema de seguridad, que tengan sueldos debidamente remunerados y que tengan esos incentivos que nos lleven Se acabó el tiempo, candidata. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz para réplica o para aumentar en sus propuestas? Adelante, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. La candidata del Frente hablaba de redefinir o hablaba de la estrategia para combatir la inseguridad, y creo que la estrategia la define el Ejecutivo Federal, no los legisladores. Y para complementar mi participación, les hablaba de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que ya existe, que la analicé y la estudié. Es una ley muy completa, pero que por falta de recursos y no se ha analizado bien en el paquete económico no ha podido funcionar e incidir como debe incidir en los municipios o en la nación en el problema de seguridad. Es muy interesante ver cómo incluso la ley y la prevención, estos programas particulares de prevención del delito, contemplan un presupuesto para que la ciudadanía participe en ellos. O sea, mencionaba el Observatorio Ciudadano. Y aquí en los 5 municipios donde los últimos 5 años hemos tenido estos programas, no se le ha destinado ni un solo peso para que participe la ciudadanía, para que se inmiscuya en estos problemas de interés nacional. Para complementar el comentario del tema de seguridad, también he hecho una propuesta de una modificación, dado que es un problema nacional el tema de seguridad pública, una modificación directa y específica al tercero constitucional, que es un artículo conocido por ustedes del que habla de la educación, donde podamos insertar, donde podamos proponer que se obligue en las primarias y en las secundarias, en escuelas públicas y privadas, mediante la Secretaría de Educación Pública, la materia de civismo nuevamente, fomentar los valores y complementarla con la materia de la prevención del delito en el infante y en el adolescente. Con eso puntualizaría mi participación a lo que refiere a seguridad pública. Muchas gracias, candidato. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Candidata Alma del Partido Verde, adelante. Muchas gracias. Es indispensable castigar firmemente, enérgicamente a todo aquel que delinca. No podemos seguir siendo promotores y coautores de esos actos delictivos. No podemos bajar la voz ante esas situaciones y sí exhortar a mis compañeros que como legisladores debemos tener una firme revisión a las leyes en materia de derechos humanos. No solamente es una consecuencia social, sino también una consecuencia en base a la educación. Exhortar a sí mismo a trabajar en base a la educación firmemente. Corroboro, una sociedad educada va a ser una sociedad más sana. Inversión en centros de cultura, deporte, como manera de énfasis de una educación integral. Un complemento de ello nos va a llevar a una sociedad más segura. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Adelante, candidata del Frente, Herendia. El año 2017 es el año más violento en los últimos 20 años, con cerca de 30,000 homicidios dolosos. Definitivamente la estrategia de seguridad no está funcionando y urge un cambio. Por eso yo propongo partir de la prevención, y la propuesta es muy concreta. La prevención a través de la cultura, a través del deporte. Aquí en Zamora nuestros talentos deportivos se tienen que ir a otros lugares, desafortunadamente porque no hay quien los apoye en materia de deporte. Si logramos optimizar
todos esos talentos creo que nos va a ir mucho mejor. Por eso proponemos la creación de un centro de alto rendimiento que reciba a los jóvenes para trabajar en todas las disciplinas. Creo que como prevención estoy convencida que puede abatir los índices de delincuencia. El trabajo que se propone también es hacer un trabajo de inteligencia y profesionalizar a todas las policías del país, porque mientras no tengamos policías bien pagados, que tengan prestaciones y que sean confiables, es difícil pensar abatir los altos índices de inseguridad en este país. Es un trabajo complejo, pero creemos que con buena voluntad y con arduo trabajo consciente y trabajo responsable es posible. Se termina el tiempo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz o continuamos con la pregunta? Continuamos. Candidata de la coalición Juntos Hagamos Historia, Yolanda Guerrero. En caso de ser electa diputada, ¿cuál sería la propuesta que como legisladora haría desde ese poder para coadyuvar a que la seguridad mejore? Creo firmemente que frente a la inseguridad y a la violencia que vive nuestro país, debemos de cambiar estrategia. Esta estrategia equivocada, desde Felipe Calderón se le vino a dar al avispero. No es posible que se tenga a un ejército en las calles. El ejército no está preparado para ello. Desde el interior del Congreso estaré revisando los derechos humanos, estaré revisando la nueva ley de seguridad interior que te detiene hasta porque te ves sospechoso. Y propondremos y estaremos exigiendo que el artículo 89 de la Constitución, en la cual dice que el verdadero representante de las fuerzas y comandante de las Fuerzas Supremas Armadas es el presidente de la República. El presidente de la República es el único responsable de la seguridad interior en este país. Nosotros estaremos coadyuvando para que se revise la ley de seguridad interior. Muchas gracias. Bueno, pues todavía algunos candidatos tienen tiempo de su réplica. Si gustan hacerlo, esta sería la última oportunidad durante este bloque para hablar. Adelante, candidato. Gracias. Miren, creo que si mejoramos las condiciones de vida de los ciudadanos, mucho va a cambiar. ¿Qué pasa ahora? Que estos gobiernos corruptos e insensibles nos tienen así, nos quieren tener así, asustados. Los mayores capos en este país son los del gobierno y están arriba. Por eso no quieren, en esta parte de la seguridad, le están dando vueltas al tema. Nosotros somos los únicos que hemos enfrentado abiertamente a este gobierno y lo seguiré haciendo desde mi trinchera. Propongo mejorar las condiciones de vida y trabajo del mexicano. Si tú le das trabajo al mexicano, tiene dinero en su bolsa. Si le das un trabajo bien pagado, tiene dinero para ir al comercio y que el comercio crezca. No podemos estar con el mando único. El mando único, en Morena, estamos en contra de ese mando único porque no hay ni a quién reclamarle. Te levantan, te llevan y no sabes si te llevan al cuartel, te llevan a tránsito, ¿dónde te llevan? Ese mando único se tiene que acabar y tenemos que retomar con la obligación del artículo 89 de la Constitución. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Les recuerdo que el tiempo no es acumulable. Me faltó algo y de verdad creo que también se tiene que retomar la materia de ética y civismo, porque lo que no tiene este gobierno es ética, por eso la quitaron, para que los niños no sepan lo que es la ética y el civismo en este país. Gracias, candidata. Si nadie más tiene alguna expresión que hacer, con toda la confianza, puede levantar la mano, una última oportunidad. Bueno, vayamos ahora con el siguiente bloque, que es la corrupción. La corrupción es un problema enorme, es un problema del cual se habla demasiado y se resuelve absolutamente nada. Un problema que hemos enfrentado con todos los gobiernos, de todos los colores, porque en realidad los corruptos se disfrazan de ovejas para llegar al poder. Y por eso es una pregunta muy clara que tengo que hacer a ustedes. En este caso, el tercer bloque lo abre la candidata de Por México al Frente, Heréndira Castellanos, a quien pregunto: la corrupción es un problema que nos involucra y afecta a todos. No obstante, existe una figura jurídica que protege a unos cuantos, hagan lo que hagan, por más corruptos que sean. Esta figura se llama fuero. En ese sentido, ¿qué postura sostiene ante el fuero
Y como diputada, ¿qué hará para regular, mantener o eliminar el fuero? Efectivamente, el fuero es un lastre. Por eso nosotros proponemos una reforma al 108 constitucional para que en principio el fuero sea eliminado y en segundo lugar, el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción. Es lamentable lo que hemos vivido en este sexenio inherente a actos de corrupción con temas como la Casa Blanca, como la estafa maestra. Así que nosotros proponemos también, entre otras cosas, la eliminación del uso del dinero en efectivo en todas las transacciones de gobierno, porque luego ese dinero no sabemos en manos de quién va a quedar. La cárcel para los corruptos e inhabilitar a todos aquellos servidores públicos, a todos aquellos que hayan cometido actos de corrupción. En temas de fuero vamos a ser implacables y no hay ciudadanos de primera y de segunda. Tenemos que eliminar el fuero y ese va a ser nuestro trabajo. Se ha terminado el tiempo, candidata. Muchas gracias. Podrá continuar en su momento de réplica. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz para la réplica a la primera participación? Continuamos pues con la segunda participación de este tercer bloque. En este caso corresponde a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Alma Inocencio. Idéntica pregunta. La corrupción es un problema que nos involucra y afecta a todos. No obstante, existe una figura jurídica que protege a unos cuantos, hagan lo que hagan, por más corruptos que sean. Esta figura se llama fuero. En ese sentido, ¿qué postura sostiene frente al fuero? Y como diputada, ¿qué hará para regular, mantener o eliminar el fuero? Así es. Como diputada, antes que nada debemos mencionar y enfatizar. Como diputados somos servidores públicos, por ende, cero fuero. Somos ciudadanos ordinarios, solamente representantes de una ciudadanía, no de gozar privilegios de la clase política, totalmente en desacuerdo con el fuero. Corrupción. La corrupción es un tema que aqueja desde hace varios años en nuestro país, décadas, de un gobierno tras gobierno, y que una sociedad, por desconocimiento total del sistema, lo viene arrastrando y venimos arrastrando esas consecuencias. Es nuevamente trabajar sobre esa causa y hacer un análisis exhaustivo, una fiscalización de cada recurso en cada nivel de gobierno. Debemos ser precursores firmes desde el Congreso de cada reporte que se haga de los diferentes formatos de gobierno. También no debemos olvidar, ahorita en la actualidad, invito a mis contendientes. Se acabó el tiempo, candidata, podrá continuar en su momento de réplica. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Tenemos todo el tiempo. Adelante, candidata. Gracias. Partido Verde. Hablamos de corrupción. Somos candidatos a la Diputación Federal, representantes públicos, hablamos de transparencia, de honestidad. Y si bien hay programas de beneficio social, que hay mucha gente beneficiada y celebro eso, pero la verdad me causa náuseas ver cómo son, más que eso, fines de programa social, trampolín para posicionamientos políticos, para irte posicionando, para irte acomodando. Y ver el chantaje de que si no estás con ese partido, quedas fuera de ese recurso, quedas fuera de esa aportación hacia la clase más necesitada. Eso es corrupción. Me llama mucho la atención, hay un tope de campaña. Si fiscalizamos realmente los gastos, hay que analizarlo desde ya como candidatos para ser unos dignos representantes en el Congreso de la Unión. Gracias, candidata. Vamos a continuar. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Daremos continuidad. Candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena y PP, Yolanda Guerrero. La corrupción es un problema que nos involucra y afecta a todos. No obstante, existe una figura jurídica que protege a unos cuantos, hagan lo que hagan, por más corruptos que sean. Esta figura se llama fuero. En ese sentido, ¿qué postura sostiene frente al fuero y como diputada qué hará para regular, mantener o eliminar el fuero? Al interior de Morena, desde nuestros estatutos, señala la revocación de mandato. Funcionario que no sirva, funcionario que se va, a los 2 años nos estaremos sometiendo a revocación de mandato. Y el principal cárcel de nuestro país es el gobierno, no nos hagamos tontos.
La principal corrupción en México es este gobierno corrupto. Y debemos de impulsar la honestidad desde el interior de Morena. Estar nosotros fomentando la honestidad con nuestro ejemplo. Estaré regresando a las plazas públicas a instalar foros de consulta en las cuales los ciudadanos nos van a decir cuál es el sentido de mi voto en el Congreso. Debemos instalar 2 refinerías. Estábamos hablando de corrupción y ahí entra la corrupción con la venta de Pemex. Estaré promoviendo el derecho al agua. No puede ser que el PRI y el PAN ahora se estén uniendo hasta para privatizar el agua. Estaré terminando de tajo con la privatización del sector salud, maldito de aquel gobierno que atenta contra la salud de sus ciudadanos, y lo está haciendo. El micrófono ya que se terminó el tiempo. Recordemos que terminando los segundos que se marcan ahí, el micrófono inmediatamente se apaga. Vayamos ahora con esta misma pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer uso de la voz, tiene oportunidad de hacerlo. Candidata Alma Inocencio del Partido Verde, y por favor hay que ver si tenemos la manera de elevar un poco el volumen de los micrófonos. Muchas gracias. Yo propongo firmemente una fiscalización a los recursos en los diferentes estados de gobierno, un análisis crítico y constitutivo con personal calificado en cada área. Es incongruente que un ciudadano va a pedir un recurso al que tenemos derecho, no vamos a pedir una limosna, se pide un derecho al que tenemos que tener acceso, siempre se está negando ese recurso, y que esos recursos existen, pero hay que hacer una verdadera fiscalización de ese recurso para verificar que realmente lleguen a las personas interesadas. Que cada programa que se haya solicitado sea un precursor y sea beneficiado la misma sociedad. Como representante ciudadana, como voz y voto en el Congreso, tendré esa firme convicción y ese firme compromiso con nuestra ciudadanía, desde que sea justamente cada persona quien sea beneficiada y no justamente la clase de gobierno. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz para réplica? Adelante, sí, candidata Yolanda de Morena. También estaré desde el Congreso de la Unión pidiendo que se revisen esas mal llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que privatización del sector educativo, el sector salud y todo tipo de venta al extranjero. Si hablamos de que, bueno, que todos deberían de estar en la cárcel, creo que deberían de empezar por los del PRI y los del PAN, porque ellos son los que nos tienen aquí. Nosotros no hemos pedido que nos tengan hasta aquí y no nos han consultado para vender el petróleo, no nos han consultado para privatizar las escuelas, mucho menos el sector salud. Y lo repito y lo digo firmemente y fuertemente, que se escuche: maldito de aquel gobierno que atenta contra la salud de su pueblo. Y ahora lo van a hacer y lo quieren hacer. Van a privatizar, estoy que me trabo de coraje, el sector salud. Y yo, Yolanda Guerrero Barrera, óigase fuerte, voy a votar en contra de esa iniciativa de ley. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en esta réplica? Continuamos con la misma pregunta para el candidato Sergio Flores del Partido Revolucionario Institucional. La corrupción es un problema que nos involucra y afecta a todos. No obstante, existe una figura jurídica que protege a unos cuantos, hagan lo que hagan, por más corruptos que sean. Esta figura se llama fuero. En ese sentido, ¿qué postura sostiene frente al fuero como diputado que hará para regular, mantener o eliminar esta figura? Primero, comentar que comparto con la ciudadanía que el tema de la corrupción es un tema que ha lastimado mucho a la población mexicana en general. Específicamente a lo que refiere al fuero, soy un ciudadano que estoy en contra del fuero, seré un diputado que estaré en contra del fuero, pero creo que tenemos que ir más allá. Hoy todos anhelamos o anhelo de manera particular un México justo e igualitario, donde los funcionarios no tengan privilegios, y ahí es donde encaja que no haya hoy fuero. Pero si no tenemos un sistema de procuración y administración de justicia eficiente, de nada servirá eliminar el fuero. Y desde luego tener un fiscal anticorrupción independiente, que no sea propuesta del Ejecutivo Federal, para poder combatir verdaderamente a los grupos de poder. Esa es mi postura referente al tema del fuero. Compartiré adelante el tema de corrupción. Gracias, candidato. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica? Todavía tienen algunos minutos, algunos segundos. Candidata Yolanda. Quiero decir que si de fuero hablamos, ya estarían todos ellos en la cárcel, porque
El PRI está como una empresa familiar. Se pasan las acciones del padre al hijo, del hijo al padre, y así se la llevan. Ellos no saben hacer otra cosa. Denles un asadón, un martillo, y se andan hasta clavando el dedo, porque no saben hacer otra cosa. Los jóvenes, no estoy en contra de ellos. Qué bueno, y qué bueno que nacieron en cuna de oro y lo tienen todo, pero hay jóvenes que les cuesta mucho trabajo. Entonces, no vengamos a darnos aquí baños de pureza y diciendo que vamos a sacar el país adelante cuando no lo han hecho 70 años y no les ha bastado. Y van por más. Si los dejamos, van por más. Entonces les pido un voto razonado para Morena y sus candidatos. Gracias, candidata. ¿Alguien más desea hacer uso de su derecho a réplica? Les recuerdo que ya terminamos las 4 preguntas para los candidatos y el tiempo no es acumulable. Candidato Sergio, adelante. Gracias. Para complementar, bueno, hice una precisión específica al tema del fuero, y en el tema de corrupción quisiera ampliar un poco el comentario en una propuesta que haré legislativa, porque hemos avanzado significativamente en los castigos a funcionarios por abusar del poder a nivel federal. La Auditoría Superior del Estado sanciona a los funcionarios estatales y revisa a los municipales, pero no tenemos una institución que vigile a los municipios. En más de 2,000 municipios que tenemos en el país, quiero hacer una propuesta al artículo 115 constitucional que establece la organización de los municipios, en donde se adhiera la figura de la Contraloría Independiente, específicamente trabajar en la regulación para que recaiga en la oposición, que la Contraloría Independiente, acompañado de una persona del Observatorio Ciudadano, que sea quien vigile los recursos y la atención, la aplicación de los recursos y la atención que se le da al ciudadano sea la correcta. Creo que si recaemos esta responsabilidad en el candidato que quede en segundo lugar en una contienda electoral a la presidencia, o si bien él no quiere y su partido lo propone, tendremos un avance significativo para batir o combatir la corrupción en los municipios. No solo hay que concentrarnos en la corrupción a nivel federal y en lo estatal. Vamos a legislar a favor de que sea una generalidad esta figura de contralores independientes. Gracias, candidato. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en su derecho de réplica? Candidata Yolanda. La Contraloría Estatal ya existe, bien es cierto, pero a ellos no les conviene, al gobierno no les conviene. ¿Qué pasa? Llega un ayuntamiento 3 años, llega a Contraloría, lo audita y ni siquiera se da el resultado y le deja la deuda loca. Entonces se tiene que legislar para que esa Contraloría efectivamente cumpla con sus funciones y no nada más esté cobrando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tienen todavía algunos segundos de réplica. Si alguien quiere hacer uso de la voz, solicítalo levantando la mano. Candidata de Michoacán al frente, Heredia. Es lamentable el doble discurso del PRI. Discursos elocuentes con los que pretenden convencer. Sin embargo, en la práctica es otra cosa. Yo le llamo corrupción a esto. Corrupción a que la familia completa del candidato trabaje en la administración pública. Eso es corrupción, señores. Y con eso hay que acabar. Gracias, candidata. A esto le llamo corrupción, señores. A lucrar con las instituciones, a lucrar con el DIF. Porque desafortunadamente, como da cuenta este medio impreso, como dio cuenta en su momento, aquí nos señala con mucha claridad cómo el candidato hizo mal uso de ciertos recursos. Esto es un doble discurso y no nos dejemos engañar. Necesitamos tomar acciones y tomar acciones ya. Necesitamos una reforma al 108 constitucional, urgente. Necesitamos fiscalías generales y anticorrupción de manera urgente, no con un fiscal a modo. Ahora sí hacen promesas y propuestas de que busquemos que el fiscal no sea a modo, cuando en tantos años de ejercicio de gobierno no han hecho absolutamente nada. Muchas gracias, candidata. ¿Alguien más desea hacer uso de su derecho a réplica? Adelante, candidata del Partido Verde, Alma Inocencia. Solamente en materia de corrupción, si queremos terminar con esa corrupción, hay que empezar por uno mismo y por nuestra primer sociedad, que es la familia. Propongo la declaración 3 de 3. Gracias, candidata. Todavía quedan algunos segundos para 2 candidatos, Frente y PRI. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz?
Yo de manera Candidato particular. Sergio, adelante. Sí, nomás para complementar dos comentarios. Primero, es una mentira el tema de que el PRI privatizará el sector salud, que Morena hace populista como la mayoría de sus propuestas. Y en segundo, para complementar, por una reforma al 108 constitucional para el fuero ya se hizo, ya está en el Senado, posteriormente pasará al Estado. Y de igual forma hay desinformación en la Ley General de Prevención Social del Delito, que ya contempla las actividades que ella menciona. Se terminó, candidato. Muchas gracias. Tengo un segundo. Adelante. La subrogación de servicios del IMSS es privatización. Gracias. Candidata del frente. Lo que no es una mentira es como el PRI ha lucrado con las instituciones y cuando se han ocupado cargos y puestos públicos se han hecho mal uso de ellos. Y la ciudadanía no merece esto. La ciudadanía estamos cansados de esta situación. Tenemos que hacer un cambio inteligente. Por eso les pido su voto por los candidatos de la coalición. Adicionalmente, y en un momento más, hablaremos de la presentación de la declaración 5 de 5 que complementa lo que ahora les estoy diciendo. Gracias, candidata. Bueno, pues el tiempo de réplicas ha concluido y continuamos con el cuarto bloque de este debate. De ser el cuarto bloque, da inicio la candidata en el puesto número 4 de estas participaciones del Partido Verde, Alma Inocencio. Muchas gracias. Candidata, un gobierno impecablemente transparente jamás será un gobierno corrupto. En relación al tema de la transparencia como legisladora, ¿qué acciones propondrá para que la transparencia sea una realidad en todo nuestro país y esta región en particular? Además de esto, su campaña transparenta ingresos y egresos. Así es, totalmente de acuerdo. Transparencia y corrupción van de la mano. No podemos decir que tenemos transparencia habiendo corrupción. Propongo la declaración de cada uno de los estados, de cada una de las acciones en todos los niveles políticos, sociales, en cada uno de los niveles económicos en que se manejan. Bajo esa ley de transparencia debemos tener una exhaustiva fiscalización de los recursos. Debemos ser unos firmes promotores en el Congreso de la percusión de los hechos y los actos de cada uno de los actores políticos sociales. Gracias, candidata. Todavía le quedan 20 segundos de respuesta. Ok, perfecto. No entiendo cómo podemos hablar de transparencia cuando ciertos candidatos en su equipo trae personas que han delinquido y han propuesto programas de beneficio social donde han sido incluso objetos de demandas. Hablemos específicamente de CFORDEP. Gracias, candidata. Los demás candidatos todavía tienen 2 minutos completos de derecho a réplica. ¿Alguien quiere hacer uso de ellos en este momento o los guardamos para la posterior? Continuamos. Misma pregunta, candidata Yolanda, de la coalición Juntos Hagamos Historia. Un gobierno impecablemente transparente jamás será un gobierno corrupto. En relación al tema de la transparencia, como legisladora, ¿qué acciones propondrá para que la transparencia sea una realidad en todo nuestro país y la región en particular? Además de esto, su campaña transparenta ingresos y egresos. En mi vida personal siempre me he conducido con transparencia. Eso se mama, eso se trae de origen y de nacimiento. En este tema de la transparencia siempre ha sido un tabú de los gobiernos en turno, porque son corruptos a morir. Debe de crearse un órgano regulador completamente independiente donde no exista la relación personal ni familiar entre los gobernantes. Debo señalar en este tema de transparencia el caso de Brecht, a ver si está transparentado en el INAH. En referencia a si he transparentado, estoy en tiempo y en forma de hacerlo. No nací ayer y no voy a presentarlos desde antes para que me estén atacando. Está presentado en tiempo y en forma. Hoy es último día, ustedes lo pueden consultar en la página, ahí está mi agenda y mi transparencia. ¿Qué transparento? Se acabó el tiempo, candidata, muchas gracias. Podrá continuar en su uso de réplica. ¿Alguien quiere aunar en la réplica a estas aportaciones? Continuamos con las preguntas. Continuamos. Candidato Sergio Flores de El PRI. Un gobierno impecablemente transparente jamás será un gobierno corrupto.
En relación al tema de la transparencia, como legislador, ¿qué acciones propondrá para que la transparencia sea una realidad en todo nuestro país y en la región en particular? Además de esto, su campaña transparente de ingresos y egresos. Muchas gracias. La transparencia debe ser un eje fundamental hoy en el gobierno en cualquiera de sus niveles. Y si vamos a hablar de transparencia, el buen juez por su casa empieza. Yo al inicio de mi campaña me comprometí a hacer pública mi declaración 3 de 3, aprovecho hoy para presentarla, ya está debidamente inscrita en el INCO, el Instituto Nacional de Competitividad, y considero que todos los funcionarios y todas las instituciones, los 3 niveles de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los 3 poderes debemos trabajar o deben trabajar fuertemente para cada vez hacer más transparente sus procedimientos de adquisiciones. En mi complemento de réplica haré muy concisa la propuesta. Gracias, candidato. Tiene todavía 6 segundos. ¿Los quiere utilizar o...? Vayamos con la réplica. ¿Alguien quiere hacer uso de réplica en este momento? Se reserva para la última pregunta. Me parece excelente. Adelante. Candidata de la coalición por Michoacán al frente y por México al frente. Heréndira. Un gobierno impecablemente transparente jamás será un gobierno corrupto. En relación al tema de la transparencia, como legisladora, ¿qué acciones propondrá para que la transparencia sea una realidad en todo nuestro país y en la región en particular? Además de esto, ¿su campaña transparenta ingresos y egresos? De transparencia no se habló sino hasta el año 2000. Durante los primeros 70 años del PRI jamás se tocó el tema de transparencia. Los primeros esfuerzos se hacen en este año y evidentemente en el año 2000, y evidentemente hace falta mucho trabajo por hacer, bastante. Yo propongo que a través de leyes se pueda efectivamente simplificar el acceso a la información pública, porque es un verdadero calvario tratar de buscar información en esas páginas que son tan poco amigables, empezando desafortunadamente con la página donde nos toca como candidatos subir la información. Les daré cuenta en un momento más de cómo hemos llevado nuestra campaña de manera transparente y somos la única opción que hasta el día de hoy lo ha hecho. Gracias, candidata. Ahora sí, ya no quedan más preguntas, solamente uso de la voz para réplica, para comunicar entre ustedes, porque esto es un debate y también se vale. Candidata Yolanda Guerrero levantó la mano, tiene uso de la voz. Yo como candidata, el partido nos dio 0 pesos, 0 centavos, no lo necesitamos. El dinero sale sobrando en este momento cuando la razón nos asiste. Nosotros no somos candidatos de plástico, nosotros no somos candidatos de espectaculares. Y aquí mis contrincantes, sobre todo el compañerito del PRI, cree que llevando sus espectaculares con sonido a las plazas públicas y donde él no asiste, únicamente su avanzada y su sonido, entonces con eso cree que va a convencer. Creo que la ciudadanía merece respeto, merece algo más, y nosotros estamos desde hace años y años trabajando del lado del ciudadano y no llevándole cartulinas, llevándole pelotitas. El día del niño, el niño tiene hambre, no tienes por qué llevar y denigrarlo con una pelotita. Nosotros creemos firmemente que dándole trabajo al ciudadano, quitándole esa carga presupuestal tan fuerte que tiene, llevándole gasolina barata, estaremos nosotros contribuyendo a transparentar esos recursos. Estamos hablando de transparencia. Si el Ejecutivo es transparente, por ende los que estamos abajo de él somos transparentes. Y en las pruebas me remito. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Candidata Alma Inocencio del Partido Verde, adelante. Muchas gracias. Acceso a todos los sistemas públicos políticos abiertos. Conocer cada uno de nuestros servidores públicos es un aspecto fundamental en cuanto a transparencia. Coadyuvar con un Estado de Derecho democrático en todo tiempo y lugar en la República Mexicana. Mantener acciones responsables en las instituciones que abonen en favor de la calidad de los servicios a los que prestan a los mexicanos.
Mi principal compromiso como diputada y su representante en el Congreso es preservar las políticas públicas que sean congruentes y que siempre sean en beneficio de la sociedad, de nuestra ciudadanía y no de la clase política. Es muy necesaria una renovación de nuestra clase política y de nuestros directivos a nivel nacional. Gracias, candidata. Todavía adelante, candidata Nada Yolanda. más quiero que me conteste de frente al candidato del PRI qué tiene que decir al caso de Odebrecht y su partido. Gracias, candidata. ¿Candidato quiere responder o se reserva hasta su uso de la voz? Hasta mi uso de la voz. Vayamos ahora a alguien más que quiera hablar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, el tiempo, les recuerdo, se terminaría si no más. ¿Ya estamos en tiempo de réplica? Ya estamos en tiempo de réplica, de hecho. Ya terminamos con la participación de la pregunta. Finalmente queda únicamente la réplica. Bueno, entonces Adelante, candidato. Gracias. Como propuesta legislativa al tema de transparencia, propondré adicionar al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley General de Responsabilidades al Funcionario Público que se sancione y que se tipifique como conducta grave y con cárcel al funcionario que participe en cualquier proceso de adjudicación o de licitación, que es luego donde nace y se da la corrupción, no solo al que la determina, sino al que participa en la planeación, al que participa en el proceso, al que no publique o haga transparente cualquier proceso en los 3 niveles de gobierno, pero tipificarlo, elevarlo a ley, a rango en las leyes que hay para abatir la corrupción. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Estamos en el último momento de réplica. Candidata de Michoacán al frente, Heréndira Castellanos. No se puede hablar de transparencia cuando no hay congruencia entre el decir y el hacer. Lamentablemente, haciendo un análisis y un corte de caja al día de hoy, en la página del INE, este es el estatus que guardan los candidatos. No han presentado absolutamente nada de información. Yolanda, yo vi un espectacular tuyo en el Acceso Norte y eso tiene un costo. Perdón, lo pagó la coalición. Perdón, estoy en mi derecho de usarlos. No se puede hablar de transparencia cuando la candidata Almarrut no ha presentado absolutamente nada de información. Tampoco podemos hablar de transparencia cuando el candidato del PRI lo único que ha presentado o ha exhibido es a un proveedor. ¿Ustedes creen que un solo proveedor es el responsable de todas estas cuestiones? Que no nos quieran ver la cara. ¿Esto es verdadera transparencia? No, el pueblo está cansado de lo mismo. Está cansado de lo mismo. Por eso es importante decirles que yo propongo la presentación de la declaración 5 de 5. Que no nada más nos vayamos a la declaración patrimonial, a la de intereses, a la fiscal. Que vayamos un poco más allá. Que acompañemos también lo que tiene que ver con el tema de nuestros antecedentes penales y también que exhibamos un examen médico. Porque creo que la ciudadanía merece saber y conocer la situación real de cada uno de los candidatos. Es un engaño verdaderamente lo que algunos pretenden hacer con la ciudadanía. Por eso yo propongo que a través de leyes también se pueda simplificar el acceso a la información. Gracias, candidata. Levantó primero la mano Alma Inocencio y después Yolanda Guerrero. Adelante. Muchas gracias. Siendo institucionales por políticas de mi partido, al que represento, Verde Ecologista, nosotros como candidatos seguimos un lineamiento, mandamos la información, la centralizamos en el estatal y nacional, y él a su vez manda toda la información al INE, que estamos haciendo en tiempo. Por otro lado, hablando de transparencia, yo soy una ciudadana que me he caracterizado siempre de un trabajo limpio, una firme promotora de un juego sustentoso, de una promoción hacia una sociedad, hacia una vida sana en todos los aspectos. He sido una mujer de trabajo, una firme promotora ante los derechos humanos de una sociedad incluyente, hombres, mujeres y de otras inclinaciones. He sido una firme promotora de adquirir esos recursos que, como corroboré en un principio, no son una limosna ni son una situación en la que estamos aquejando, sino es un derecho a lo que tenemos como mexicanos. Hablando de transparencia,
pueden revisar exhaustivamente mi currículum desde el año 1977 de mi nacimiento a la fecha y no van a encontrar absolutamente ninguna queja en cuanto a fraudes, en cuanto a robos, en cuanto a deshilamientos de la ley. He sido una firme promotora y una ciudadana completamente basada en la honestidad y la limpieza. Y mi compromiso tiempo, candidata, muchas gracias por su participación. Todavía quedan algunos segundos. Pedí la palabra. Yolanda, le toca. Gracias. Invito a la candidata del PAN a que, si de transparencia está hablando, vaya y cheque sus espectaculares que tiene por todos lados, hasta con luces luminarias, ahí en donde está el Aurrera. A mí me podrán tachar de lo que ustedes quieran. Dinero no tengo. Ganas de salir adelante, sí. A robar, no. A mi edad no me lo permito. Ni mi ética, ni profesionalmente. Gracias, candidata. Les recuerdo que es la última oportunidad de participar. Se termina el debate después de estos bloques. Entonces es importante que, si quieren hacer uso de todo su tiempo, lo hagan. Candidato del PRI, Sergio Flores. Gracias. Únicamente puntualizar que el INE marca tiempos para poder reportar todo lo que se utiliza y se contrata en la campaña. No lo determina usted, candidato. Todos estamos siendo responsables en cumplir lo que marca la ley y el Instituto Electoral. En el caso de ciclo que usted mencionaba, no lo puedo hacer yo porque no he vivido fuera, ni he tenido actividad económica fuera del estado de Michoacán, no la establecemos nosotros. Y en la nota que usted muestra, donde se lucra con una institución del DIF, fue en un gobierno panista, donde se utilizó mal mi nombre, con José Alfonso Martínez Vázquez. Usted puede consultar con él cómo sucedió esa nota, pero además habla mucho del doble discurso. Usted fue parte de la administración más corrupta y señalada en la historia del municipio de Zamora, y no podemos hoy venir a hablar de combate a la corrupción y de transparencia cuando aquí en Zamora lo hemos vivido. Entonces yo invito a la reflexión del ciudadano de manera general. Hemos visto una carencia de propuestas legislativas y aquí queremos ser legisladores que contribuyamos a mejorar nuestro entorno social. Invito a la ciudadanía que reflexionemos verdaderamente quién puede realizar un buen trabajo en el Congreso de la Unión. Gracias, ¿Puedo candidato. hacer uso de mis últimos segundos? Por supuesto que sí, candidato. Miren Adelante, ustedes, Yolanda Guerrero. el burro hablando de orejas, así se las dejo. ¿No va a hacer uso ya de sus segundos, Sí, candidata? y además decirle que nosotros no tenemos cola que nos pisen, tan transparentes como el agua. Ahí están, mis hechos hablan por mí y mi trabajo habla por mí. Gracias, candidata. Candidata del Partido Verde, Alba Inocencio, ya terminó su tiempo. Se termina el tiempo, candidata. Candidata de la coalición por México al Frente, Heréndira Castellanos, tiene 6 segundos y 3 décimas. Todo lo tenemos transparentado en la página del INE. No se dejen guiar por el doble discurso. Una historia de vida nos avala, con honestidad sobre todo. Muchas gracias. Bueno, a petición de algunos de ustedes, vamos a conceder 30 segundos, nada más para una breve, muy breve conclusión en este debate, para poder dar la finalidad del mismo. Es por eso que vamos a iniciar de la misma manera que como iniciamos abriendo los módulos, 1, 2, 3 y 4. Candidata Yolanda Guerrero, 30 segundos para concluir. El reloj está en 1 minuto. Al llegar a los 30 segundos se cortará. Adelante. Okay. Yo soy Yolanda Guerrero Barrera y soy la candidata en este momento. A partir del 1 de julio seré tu legisladora. Te estaré atendiendo, estaré recibiendo todas tus peticiones y me convertiré en una gestora en el Congreso de la Unión. Junto y de la mano con el licenciado Andrés Manuel López Obrador estaremos sacando a este país del atolladero en que lo tienen metido el PRI y el PAN. Que no se vengan a dar baños de pureza, que no les queda. Vergüenza deben de tener. Muchas gracias, candidata. Reiniciamos el cronómetro para continuar con el candidato Sergio Flores del Partido Revolucionario Institucional. 30 segundos, adelante. Y únicamente agradecer a todos los que hicieron posible este debate, que nos dieron la oportunidad de compartir con toda la ciudadanía y con el electorado las propuestas legislativas y las ganas que queremos de trabajar. Como dice la candidata, nos avala la experiencia en la función pública para realizar un buen trabajo en la Cámara de Diputados. Yo los invito a que en este momento que cruza nuestra nación, reflexionemos bien nuestro voto y elijamos bien quién nos quiere representar. Muchas gracias, candidato. Candidata de Por México al Frente, Heréndira Castellanos. Adelante, 30 segundos. En esta elección hay muchas cosas en juego, no nada más es una elección.
está en juego el futuro de nuestros hijos. Y tenemos la posibilidad de elegir y votar por un verdadero cambio inteligente, un cambio de futuro, o hacer un cambio pero hacia atrás. Nosotros decidamos qué es lo que queremos. Yo los invito a que voten por los candidatos de la coalición Por México al Frente, porque representamos la mejor opción y es en función a nuestra honestidad. Gracias. Candidata Alma Inocencio, del Partido Verde Ecologista. Por favor, 30 segundos. Adelante. Ok, muchísimas gracias a ti y a tu amable auditorio por este tiempo, y corroboro mi compromiso de trabajo como su representante en el Congreso. Mi principal compromiso es trabajar en base a la ciudadanía, en base a mi preparación y a la gestión que he venido realizando a modo de vida, a modo de luchar y gestionar en repetidas situaciones y circunstancias en bien de la sociedad, como firme promotora de los intereses de nuestra ciudadanía y de una sociedad sana. Invitar a un voto razonado, a un voto crítico que nos lleve a representar en el Congreso. Se terminó el tiempo, candidata. Muchas gracias. Esta fue la conclusión del debate por parte de sus candidatos. Los candidatos de todos nosotros, coincidamos o no con sus colores, ellos buscan representarnos en el Congreso de la Unión como diputados federales. Yo les agradezco por haber acudido al llamado, francamente, incluyendo a Nueva Alianza por este oficio que envían, por el proceso que ellos desarrollan. La candidata no ha logrado ser concretada, sin embargo, agradezco infinitamente al partido Nueva Alianza por también mostrar su interés en estar presente en este debate. La coalición Juntos Hagamos Historia, Partido Revolucionario Institucional, Coalición Por México al Frente y Partido Verde Ecologista de México, gracias por estar aquí y ahora en este primer debate. Vendrán otros y están cordialmente invitados desde ahorita, se los puntualizo. Gracias a la audiencia aquí presente.